Buenas tardes, bienvenidos a este video número 5 de la clase de Microsoft Word, que viene siendo el curso de elaboración de textos. Vamos a dar inicio a la clase número 5, donde vamos a ver algunos puntos básicos a la hora de escribir tu texto, o lo que es conocimiento básico a la hora de ingresar texto dentro de lo que es la hoja de trabajo de Word. Así que vamos a ver este video, comenzamos. Conocimientos básicos para escribir mi primer texto. Al escribir un texto hay que teclearlo sin pulsar la tecla Intro, o en este caso la tecla Enter. Cuando llegues al final de la línea observarás cómo salta automáticamente de línea. La tecla Intro también se llama Enter. Bien, vamos a la ventana de Word para explicar este punto tan básico pero importantísimo. Esos son los primeros pasos, los primeros pasitos que debemos de dar dentro de Word cuando hacemos nuestro primer contacto con lo que es el programa, y sobre todo cuando vamos a escribir nuestro primer texto. Bien, vamos a abrir Word para proceder a explicar este punto. Bien, aquí tenemos ya la aplicación de Word, el escritorio. Vamos a hacer un doble clic y vamos a iniciar un documento en blanco. Aquí vamos a dar clic en documento en blanco. Muy bien. Muy bien, y aquí ya tenemos la hoja de Word. Vamos a aumentar un poquito el zoom por acá en la esquinita de abajo. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Y ya tenemos lo que viene siendo nuestra hoja de Word o nuestra hoja de trabajo. El primer punto se refiere a lo siguiente. Cuando tú escribes sobre la hoja de Word, aquí yo voy a simular escribir un texto, te vas a dar cuenta que al llegar al final de la hoja, donde están los límites de los márgenes, de manera automática me salta de hoja. Eso es algo muy importante que debemos de considerar, ya que el Word o el programa de Word tiene un salto de línea automático. Esto quiere decir que cada vez, como te das cuenta, que lleguemos al final del renglón o al límite de lo que es el área de escritura, pues simplemente el Word te va a desbordar o más bien te va a saltar al siguiente renglón. Voy a activar las reglas que no las tengo activadas en el documento, para que veas los límites de lo que viene siendo los márgenes. Me voy a ir a la pestaña de vista, acá en la parte superior, y dentro de lo que es el grupo de herramientas mostrar, tenemos la casilla regla. La vamos a activar y aquí te das cuenta que ya tenemos nuestras reglas de documento habilitadas, la regla horizontal y la regla vertical. Ya habíamos hablado acerca de las reglas y también la importancia de que las tengas activadas en lo que viene siendo el documento de Word. Te podrás dar cuenta que las reglas tienen una zona en gris. Ya habíamos hablado de esa zona en gris, lo que representan. Esa zona en gris representa lo que vienen siendo los márgenes. Esa zona gris representa lo que son los márgenes, y podemos ver acá pues que tenemos lo que es el margen izquierdo, y ven todo el espacio perfectamente definido que está del lado izquierdo. Todo ese espacio que ves de lo que es la orilla del papel a donde inicia lo que es el texto, es el margen izquierdo, y esta es la zona de seguridad que debemos de respetar. Es decir, en estos márgenes no se ingresan datos. Es aparte estética del documento, hacer que también el documento luzca y se vea bien. Aparte también son zonas de seguridad, por ejemplo cuando vas a imprimir un documento. Bien, del lado derecho tenemos también lo que es el margen derecho. Te vas a dar cuenta aquí, esta zona que tenemos por acá, ese espacio representa lo que es el margen derecho. Ya hablaremos más acerca de los márgenes a profundidad en el siguiente tema. Ya hablaremos acerca de cómo configurar márgenes y cómo pues ajustarlos a tus necesidades. Bien, así que te podrás dar cuenta que cuando yo escribo, voy a volver a hacer la simulación de que estoy escribiendo texto. Pues te vas a dar cuenta que cuando llego al final, es decir, cuando llego a lo que es el límite del margen derecho, pues simplemente el Word, ¿qué es lo que hace? Me salta a la siguiente línea de texto. Aquí te vas a dar cuenta que todos esos garabatos que yo estoy escribiendo pues están automáticamente considerados como un error. Recuerda que una de las características de Word es que incluye un corrector de ortografía y gramática en varios idiomas, y todos los errores que tienes, todos los errores que te van saliendo, te los va marcando con una línea en zigzag color rojo, como te podrás dar cuenta. Pues como estos garabatos no tienen sentido, pues para Word todo es error perfectamente. No son palabras exactamente. Por eso si te preguntas por qué se ve todo esto así
con esos subrayados rojos, con esos subrayados en zigzag color rojo, pues se debe a que el Word está detectando estos garabatos como errores, porque esas no son palabras y obviamente no las va a encontrar en su diccionario. Bien, ¿qué pasaría? Voy a presionar unos Enter aquí. ¿Qué pasaría si tú haces lo siguiente? Si yo voy escribiendo y más o menos cuando lleguemos al final de la línea, antes de llegar le presiono Enter, es lo que va a pasar. Y voy a empezar a escribir otra vez y más o menos le voy a calcular antes de llegar al renglón, le voy a dar Enter. El Enter, como puedes darte cuenta, es una tecla que nos permite avanzar al siguiente renglón. Después vamos a ver el uso de la tecla Enter, de la tecla retroceso. De hecho, ahorita en esta clase vamos a ver el uso de la tecla retroceso y suprimir. La tecla Enter aquí te la explico, aunque vamos a hacer una práctica más adelante, pues es una tecla dentro del Word que al presionarla te lleva al siguiente renglón. Es decir, vamos a decir que cuando presionas Enter equivale a poner punto y aparte. Te podrás dar cuenta que el texto que está aquí en la parte de abajo le estuve dando Enter y mira la diferencia del de arriba. Este texto que le di Enter te vas a dar cuenta que tiene espacios entre cada línea, es decir, hay un espacio entre cada renglón. ¿Qué significa esto? Bueno, que automáticamente al dar Enter el Word detecta esto como un punto y aparte. Es como si quisieras iniciar un párrafo nuevo para Word y por ende te da un espacio, ¿no? Un espacio entre título y título, ¿no? O entre inicio de cada párrafo. En resumen, este no es un texto de párrafo, más bien es un texto. Cada renglón equivale a un título o a un párrafo, es lo que representa. Por eso es que el Word te deja esos espacios. Nota que acá arriba no existen esos espacios, es decir, no hay espacios entre renglones, lo que quiere decir que este sí es un texto o es un bloque de texto detectado, reconocido como un párrafo. Así que aparte, pues la estructura del texto es diferente, mira, se ve mucho mejor así que de esta manera, ¿verdad? Así que hay que tener muy en cuenta este pequeño tip, este pequeño pasito básico, que es cuando tú escribes un párrafo, simplemente tú lo vas a escribir hasta que llegues al final de la línea. Tú no te preocupes por dar Enter, que cuando llegues al final de la línea, por automático, el Word se va a encargar de llevarte a la siguiente línea, al siguiente renglón. Y esto se trata el primer punto que vamos a analizar. Bien, así que pasamos a la siguiente lámina. Número 2. Observarás que hay una pequeña barra vertical parpadeante. Aquí la podemos ver, que va avanzando según vas escribiendo. Se llama punto de inserción o cursor y nos sirve para saber dónde se va a escribir la siguiente letra que tecleemos. No confundas el punto de inserción con el puntero del ratón, que tiene esta forma. Aquí la puedes ver, es una forma como una I mayúscula cuando está dentro del área de texto, y esta otra, que es en este caso una flecha, cuando está encima de los menús, e incluso puede tomar otras formas que iremos viendo más adelante. Bien, vamos a la ventana de Word para explicar este punto. Bien, antes de continuar voy a deshacerme de este texto, así que lo voy a seleccionar de esta manera y le voy a presionar la tecla suprimir. Esto lo vamos a ver después. Voy a también a situarme en la pestaña inicio, acá donde estábamos, me moví de pestaña, ahí donde debemos de estar por lo regular, ¿verdad? No importa si estás en cualquier pestaña, pero la pestaña inicio se considera la pestaña de descanso. Entonces vamos a continuar con esta explicación. Puedes observar que en este momento estás viendo esta barrita parpadeante, esta rayita que está parpadeando. Esta rayita, como dice en la descripción que leímos hace un momento, no debes de confundirla con el puntero de tu ratón. El puntero de tu ratón viene siendo este que estoy moviendo en este momento, que tiene una I mayúscula, es como una I mayúscula, ¿verdad? Y lo que es el cursor viene siendo esta marca parpadeante que se encuentra al principio. Bien, ¿qué es el cursor? Pues simplemente el cursor es una marca que te va a ir indicando el punto de inserción del próximo carácter que tú teclees. Es decir, si yo presiono ahorita en este momento la tecla A, ve lo que va a pasar. Pues simplemente, déjame ponerle en mayúscula, simplemente te vas a dar cuenta que la A se inserta en el lugar donde está el cursor. Si pongo la letra B, la letra C, en fin, voy escribiendo letras, pues te vas a dar cuenta que simplemente estas se van insertando justo en el lugar donde está el cursor. ¿Qué pasa si presiono Enter
pues el cursor avanza al siguiente renglón. Es decir, el cursor dentro del texto es un elemento importantísimo. Haz de cuenta que es el elemento que manda, es el elemento que indica dónde estás posicionado dentro de lo que es tu texto. Así que el cursor es un elemento que hay que considerarlo en todo momento. Si en este momento yo pongo la palabra Caborca, pues observa dónde se va a escribir. Exactamente, se va a escribir dónde se encuentra el cursor. Si me pongo más abajo y pongo otra palabra, se va a escribir en el lugar donde está el cursor. El cursor lo puedes mover utilizando tus flechas de dirección. Puedes usar las flechas de dirección para subir, bajar, trasladarte, moverte a través del texto utilizando esas flechitas de dirección. Las flechas de dirección se utilizan para desplazarnos o movernos a través de un texto sin que éste se afecte. Como puedes observar, yo aquí con las flechitas de dirección que estoy presionando en este momento puedo subir, puedo bajar y puedo moverme a través del texto. Así que si yo me pongo en un punto específico, coloco el cursor en un punto específico y empiezo a escribir letras, pues esas letras se van a escribir justo donde está el cursor. Así que el cursor es el punto de inserción de caracteres y lo debemos de considerar bastante a la hora de escribir nuestro texto dentro del Word, así como también cuando hacemos ediciones o correcciones en el texto. Muy bien, respecto a lo que es el puntero del ratón, te vas a dar cuenta que el puntero tiene una especie de I mayúscula. Este puntero puede adoptar otras formas, otros tipos, otros estilos que los vamos a ir viendo conforme vamos avanzando durante el curso. Pero por ejemplo, si yo coloco el puntero en la zona del margen, observa aquí está el margen, ¿verdad? Lo que es el margen izquierdo. Si lo pongo por esta zona, nota que cambia a una flecha color blanco. Si lo introduzco o si lo pongo dentro del área de texto, ve que cambia un puntero de texto. Se llama puntero de texto. Así que nuestro puntero es un elemento muy diferente a lo que es el cursor o lo que es el punto de inserción. Bien, continuamos con la siguiente lámina. Número 3. Cuando cometas un error y te des cuenta inmediatamente, pulsa la tecla retroceso, que retrocede una posición borrando la última letra tecleada. Bien, vamos a la ventana de Word para explicar el uso de la tecla retroceso. Bien, sin duda la tecla retroceso o la tecla que tiene la flechita hacia atrás es una de las primeras teclas que aprendemos cuando hacemos nuestros primeros pininos dentro de la computadora, ya que cuando ingresamos con el teclado texto, obviamente inmediatamente queremos saber cuál es la tecla para hacer correcciones, ¿no? La tecla retroceso funciona en todos los contextos, es decir, trabaja de la misma manera tanto en el sistema Windows como en el Word, como en Excel o cualquier otro programa. Su función viene siendo exactamente la misma. Es simplemente una tecla de edición básica que nos permite borrar lo que son caracteres a la izquierda. Mira, vamos a poner aquí el cursor. Es muy importante saber que el cursor lo debes de posicionar en el lugar donde vas a hacer alguna corrección. Así que en este caso puedo estar utilizando el mouse para hacer clic en el punto donde tú quieras posicionar el cursor. Es decir, si yo hago clic acá, al final de la palabra sonora, pues el cursor se va a situar en ese punto. Si hago clic por acá, al final de la palabra Caborca, el cursor se va a situar en ese lugar. Bien, así que puedes hacer clic o incluso en medio también, así en medio, como puedes ver, aquí en medio, o acá, o aquí donde tú quieras. Así que el cursor lo puedes posicionar o mover de dos formas. Bueno, hay más formas de hacerlo, pero ahorita estamos utilizando dos formas que ya hemos visto, que es haciendo clic con el ratón o usando tus teclas de dirección, o sea, las flechitas para mover el cursor y colocarlo en un punto específico. Bueno, así que si yo me pongo aquí al final, voy a hacer un clic al final de la palabra sonora. El cursor, importantísimo, ponerlo en el punto donde vas a hacer corrección. Y quiero borrar esa palabra, pues me pongo a lo que es a la derecha de esos caracteres, y con la tecla de retroceso pues simplemente borro esa palabra, como te podrás dar cuenta. Me voy a poner también aquí al final de Caborca, muy importante. Tengo que estar al lado derecho de los caracteres que quiera borrar y simplemente presiono retroceso hasta borrar cada uno de los caracteres. De la misma manera me voy a poner acá al final de estos caracteres a la derecha y los puedo eliminar de esta manera. Así que la tecla retroceso, pues, ¿qué te puedo decir? Es una tecla básica, de las más sencillas. Seguramente
Todos los que están viendo este video pues ya la saben usar, pero pues importante que no tengamos dudas en estos puntos básicos. Quizá haya alguien que no la haya utilizado, que no sepa cómo se usa, entonces importante como saber usar la tecla retroceso. Así que una tecla básica de corrección: si yo voy escribiendo y me doy cuenta de un error, pues simplemente con retroceso puedo ir borrando hacia atrás cada uno de los caracteres. Es una tecla de edición. Bien, continuamos con la siguiente lámina. Número 4. Cuando te das cuenta del error después de haber escrito unas cuantas letras más, debes pulsar la tecla con la flecha pequeña hacia la izquierda, que no borra las letras, solo mueve el cursor hasta llegar a la siguiente letra donde se encuentra el error. Entonces pulsa retroceso para borrar el error. Bien, vamos a la hoja de Word para explicar esto, que es algo que acabamos ya de decir también. En este caso yo voy a escribir Caborca, Sonora, México. Y hace un momento explicamos cómo funcionan las teclas de dirección, que puedes mover el cursor a través del texto sin afectar el texto, ¿no? Es decir, puedes trasladar o posicionar el cursor sin ningún problema, moviéndolo a través de los caracteres. Bien, entonces esto que acabamos de leer se refiere a lo siguiente: si la corrección que yo voy a hacer no está necesariamente al final, es decir, yo quiero borrar un texto que está intermedio o al principio, pues simplemente se trata de llevar el cursor a ese lugar. Es una corrección, este es un, vamos a decir, una manera de corregir, ¿verdad? Y esto lo vas a usar todo el tiempo que estés trabajando con Word, todo el tiempo vas a estar corrigiendo, editando, modificando tus caracteres. Entonces yo quiero borrar la palabra Sonora, simplemente me traslado justo al final de la palabra Sonora, en ese punto, y ahora sí ya puedo presionar la tecla retroceso hasta eliminar la palabra Sonora o los caracteres que tú necesites borrar. Bien, quiero borrar, por decir la palabra ahora, de la palabra Caborca, nada más quiero borrar, por ejemplo, la A. Pues nada más me posiciono ahí justo al lado derecho de la A y presiono la tecla retroceso y listo. Si quiero continuar yo escribiendo, es importante que el cursor lo llevemos hasta el final para que los caracteres que empiece a escribir se escriban obviamente al final. ¿Sale? Entonces las teclas de dirección son, como ya miramos, métodos de desplazamiento para poder mover el cursor a través de mi texto sin afectarlo y posicionarlos en puntos específicos para hacer correcciones, las correcciones necesarias. Continuamos. Número 5. Por último, si te das cuenta del error cuando tienes el punto de inserción lejos de donde está el error, mueve el ratón hasta colocar el puntero detrás del error y pulsar el botón izquierdo del ratón. Verás cómo el punto de inserción se desplaza justo a esa posición y entonces ya puedes pulsar retroceso. Bien, vamos a la ventana de Word para explicar este punto. Este punto ya lo explicamos de cierta manera. Lo comentamos hace un momento, que cuando quieras mover el cursor basta con que hagas un clic justo en la posición donde te quieras trasladar, ya sea al principio, al final, en medio o donde tú gustes. Hacer un clic, puedes mover el cursor hasta ese lugar. Entonces si la corrección te queda muy lejos, como dice acá, es decir, si yo ando por acá, ¿verdad? Y de repente, imagínate, ya estoy escribiendo esos textos por acá y de repente me estoy dando cuenta que dejé un error en la parte de arriba, en el primer renglón, pues simplemente con el ratón me desplazo con mayor rapidez, simplemente me pongo acá arriba, le hago un clic y ya estoy. Simplemente ahora se trata nada más de borrar o corregir con los caracteres necesarios. Si el error está al principio, pues me pongo al principio de la primera letra donde sea necesario, ¿verdad? Borro esa letra e ingreso los caracteres nuevos para realizar mi corrección. Bien, así que el ratón es otro elemento que nos puede servir para movernos con rapidez, mover el cursor con rapidez dentro del texto, con solo hacer un clic en el punto que tú necesites posicionarte. Bien, continuamos. Número 6. La tecla suprimir, del o suprimir, también borra una letra, pero la que queda a la derecha del punto de inserción. Bien, vamos a la hoja de Word para explicar el uso de la tecla suprimir, o también se llama del o delete. Aquí te va a aparecer en pantalla los diferentes nombres que puede tener esta tecla. A veces tu teclado puede estar en inglés,
¿verdad? Entonces, importante a veces también saber cómo se llaman estas teclas en inglés. La tecla retroceso también se llama backspace en inglés y siempre está representada con una flechita hacia atrás. Pero la tecla retroceso, la tecla suprimir, perdón, si está en inglés a veces te puede ahora sí que desconcertar porque no la encuentras, ¿verdad? Entonces es importante saber que en inglés, en los teclados en inglés te va a aparecer como del o delete. Aquí te van a aparecer en pantalla esos nombres. Bien, entonces si yo tengo aquí un texto que es Icatzon Plantel Caborca, ¿verdad? Y yo necesito borrar la palabra plantel. Bien, ya miramos la tecla retroceso, el uso de la tecla retroceso, que es muy sencilla. Simplemente lo que hace es borrar caracteres a la izquierda del lugar donde está posicionado el cursor, a la izquierda de la posición actual del cursor. El cursor es el elemento clave, ¿verdad? Ahora bien, vamos a mirar el uso de la tecla suprimir. La tecla suprimir, a diferencia de retroceso, esta borra a la derecha del cursor. Así que si yo quiero borrar la palabra plantel, no me voy a poner a la derecha, me voy a poner a la izquierda de esos caracteres, es decir, al principio. Ya estoy posicionado al principio de la palabra plantel. Ahora en el teclado localizo mi tecla suprimir y la voy presionando una a la vez hasta eliminar la palabra por completo. Así que tenemos dos teclas de edición que vamos a poder usar para borrar caracteres: la tecla retroceso y la tecla suprimir. Recuerda, la tecla retroceso es muy fácil, simplemente borra en la dirección que está marcada, ¿no? O sea, a la izquierda del cursor, como puedes darte cuenta. Y la tecla retroceso borra a la derecha, es decir, a la derecha de acuerdo a la posición del cursor. Voy a borrar después de la palabra México, voy a poner aquí al principio esos caracteres, y utilizando la tecla suprimir voy a borrar esos caracteres. Como puedes ver, se van borrando, se los va comiendo, vamos a decir así, el cursor, los caracteres que están a la derecha. Así que puedo utilizar la tecla retroceso y suprimir. Ya vimos en estos pasitos básicos algunos puntos importantes, como es el salto de línea automático. Importante de no presionar enter en cada renglón, ya que eso te estaría dando un texto en lugar de un párrafo te va a dar una serie de títulos, ¿verdad? O una serie de párrafos inconclusos. Así que siempre cuando vayas a escribir un texto extenso, un párrafo, nunca presiones enter, a menos que va a ser punto y aparte, o vayas a escribir un título, pues ahí sí vas a presionar enter, ¿verdad? Pero cuando tú escribas, simplemente tú escribe, y al llegar al final el Word se encarga solito de mandarte a lo que viene siendo el siguiente renglón. Otra cosa importante también es saber qué es el cursor y qué tan importante es el cursor, ¿verdad? Este punto, esta marca que nos va a indicar en todo momento en qué lugar estamos posicionados dentro del texto, y también nos va a permitir hacer las correcciones necesarias. También el uso de las teclas retroceso y suprimir, importantísimas. Bien, llegamos al final de este video. Espero que te haya servido, espero que te haya sido útil. Déjame tus comentarios en la plataforma Classroom o bien dentro de los grupos de WhatsApp. Llegamos al final de este video. No se te olvide contestar el test que dejamos también dentro de esta tarea. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta la próxima.